Bueno, y continuando con la lectura de hoy, la mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonizan con aquello que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines, adhiera estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial para informarnos de que cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso, le damos instrucciones para que ponga por escrito un planeamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso. Lo memorice, lo repite en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar al lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizás usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutar mediante la sencilla anunciación de los impulsos de pensamientos puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental de la facultad inconsciente de su mente disponga. Y seguimos a otro punto bastante importante, que es la fórmula para la confianza de uno mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Y ayer justamente hablábamos un poquito acerca de la fe. Y justamente escuchaba, bueno, no sé si también, no, a algunos que les gusta ir a misa, de repente alguna reunión cristiana también. Y decía justamente, hablaba de la fe y decía que la fe sin obra no es fe. Y la fe manifestada es la obra que uno realiza día a día. Entonces, ¿qué tan poderoso inclusive es la misma Biblia? O sea, tienes que obrar tu obra, tu acción. Entonces, es por eso que a veces eh, no, nosotros o cualquier persona a veces dice, es que cada vez que yo tengo fe, pero cada vez que yo pido, nunca se me cumple. Entonces, pero Dios, Jesús, nos ha enseñado de que esta misma fe tiene que ir acompañado con las obras. Entonces, qué tan importante. Y continuando el segundo punto, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se producirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. ¡Wow! ¿No? Como ahora el autor ya nos indica, nos da pautas, esos 30 minutos que tenemos que ser perseverantes con nuestros pensamientos. Y continuamos en el tercero.
Sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no me beneficie a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y a cooperación de las personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo, el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta, una cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos, para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. ¡Wow! Qué bonito que nos enseñe, que escribamos, que repitamos hasta que lleguemos a sentirlo, ¿no? Pero una de las cosas también importantes que nos dice aquí es la disposición a servir a los otros, ¿no? Porque si sabemos que nosotros lo que hacemos a los demás es como decía ese dicho, que trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, ¿no? Y continuando, tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funcione para la gloria y el progreso de la especie humana. Si es usada de forma constructiva, por, por otra parte, si se la usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdadera muy importante, una verdad muy importante. Quienes se hundan en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamientos tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. Entonces, aquí el autor nos dice, grande nos pone, funciona, ¿sí? Esto lo llevamos en una forma constructiva o lo usamos de una forma destructiva, ¿no? Y nos da bien cómo funciona. Entonces es algo muy importante. Y yo creo que también que el autor nos menciona cómo nosotros lo llevamos en una forma constructiva o destructiva, es que cuando nos llega ya no sea alguna tristeza y nos profundizamos en ese pensamiento, lo que hacemos es que nosotros, esa confianza se vaya perdiendo, ¿no? Entonces, cómo nosotros mismos nos podemos autosugestionar para el favor de nosotros o
en contra de nosotros, ¿no? Y el resultado de la autosugestión de estos pensamientos negativos en algunas son emociones o son enfermedades que manifiesta el cuerpo. Y como habíamos comentado, cómo el cuerpo se comunica de una forma no verbal. Y continuando en el punto de aquí, el desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento rígido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento rígido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles, se la emplea correctamente o acaba con la vida si se hace mal uso de ella. Así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad y nos arrastrará hacia el valle de la miseria o el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Y acá nos comparte. Así como el viento arrastra un barco hacia el este y otra hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de la autosugestión de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de la autosugestión que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues en el mundo encontraremos que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo serás. Tienes que pensar alto para acceder. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. Y continuando con esta pregunta, ¿qué genio? Yo creo que dice que nace dormido en su cerebro. Bueno, la pregunta es, ¿qué genio yace dormido en su cerebro? En el último rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización, que germinará y se pusiera en acción. Lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Y continuando, así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de un violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hace que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desea alcanzar.
Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta que después de haber alcanzado los 40 años, fue un don nadie, de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo uno de los hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Routledge, la única mujer a quien él amó realmente. Él sabió que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y la realización de centenares de hombres de posición destacadas, que detrás de casi cada una de ellas existe la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. El Nazareno encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que puede haberse interpretado como milagro, son nada más y nada menos que la fe. Si hay fenómenos milagrosos, se produce solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe tal como nos las ha mostrado un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como el dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Y cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorpresa proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono con un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? ¿No? Y aquí podemos ver, y también cómo el autor nos menciona en la parte religiosa a Cristo. Y muchas de los versículos nos muestra cómo Jesús, en su poder de la fe, podía sanar, curar enfermos y levantar muertos, ¿no? Los que ya trascendieron, ¿no? Como nos menciona. Y continuando también con Gandhi, uno de los grandes, que no necesitó dinero, pero sin embargo, ayudando con 250 millones de mentes, ¿no? Ha cambiado y por medio de la fe. Y continuando, cómo una idea construyó una fortuna.
Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso de que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los industriales y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos de siglo, cuando se estaba formando el United States Steel Corporation, Corporación de Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente esos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si usted es de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de los hombres, pueden pensar y hacerse ricos. Esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. Entonces, el asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. Entonces, y acá vamos a pasar un bonito discurso de sobremesa por $1.000.000.000. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles M. Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, había organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos, pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que llenaban las camisas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman y a los Harriman y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendenciales amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Schwann, como indica su dignidad imperial, había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente y en lo que se refería a la prensa y al público. Todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los anfitriones y los distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversión y versara sobre lo que versase fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y los agentes de bolsa habían visto a Schwann cuya carrera había florecido.
en los bancos de Mount Jehová. Ninguno lo conocía bien, pero antes de que la velada acabara, ma- ellos y Manny Master Morgan quería quedarían admirados, y un bebé de $1.000 millones. La United States Steel Corporation nacería ahí. Y aquí nos vamos a ir, nos vamos a quedar, ya nos está contando una historia, que la vamos a continuar el día de mañana. Yo creo que aquí lo que más nos ha estado sugiriendo es acerca de la fe, de la confianza de uno mismo. Y no sé si tienen alguna pregunta, cómo les ha